Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver todo lo relacionado con la discriminación en Colombia. Pero antes te pido que por favor te suscribas a mi canal. Aquí encontrarás información legal sobre diferentes temas de interés para todos. Todos hemos escuchado noticias como estas. Y es que, aunque desde hace mucho tiempo se viene luchando contra la discriminación, aún persisten casos visibles y no visibles en nuestra sociedad. Pero, ¿qué tipos de discriminación existen? ¿Cuáles son sus características? Y desde el punto de vista del derecho, ¿cómo se regulan esas prácticas? ¿Qué penas tiene el que cometa actos de discriminación en Colombia? Si quieres saberlo, quédate hasta el final del video. Las definiciones. Como comportamiento social, la discriminación se define como el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, orientación sexual, etc. Lo que convierte a la discriminación en una condición humana. ¿Cuáles existen? La lista de tipos de discriminación es larga, sin embargo, las más conocidas son las siguientes. Racismo. Ocurre cuando un individuo o grupo es discriminado con base en su diferencia racial, bajo la ideología de supremacía de una raza sobre otra. Sobre este concepto se articuló, por ejemplo, el sistema de la economía esclavista en América, así como el colonialismo occidental en África. Socioeconómica. Se trata de la discriminación y exclusión con base en la clase social del individuo. Implica toda forma de humillación, menosprecio, subvaloración y maltrato derivado de la condición social. Este tipo de discriminación se ejerce en contra de personas que pertenecen a culturas minoritarias dentro de una cultura dominante. Religiosa. La discriminación religiosa es aquella que obstruye el acceso a los derechos ciudadanos fundamentales con base en la religión practicada por el sujeto. Política o ideológica. Es la que practica todo tipo de persecución, censura y obstrucción de derechos civiles y políticos con base en la ideología de la víctima. Implica cohibir la libertad de pensamiento y expresión, así como impedir el acceso a la vida pública. Por orientación sexual. Este tipo de discriminación es la que tiene como población objetivo a las personas cuyas orientaciones sexuales difieren de la heterosexualidad o cuyos comportamientos no corresponden al rol atribuido a su género históricamente. Por ello son objeto de discriminación por orientación sexual de homosexuales, hombres o mujeres, bisexuales, transexuales y travestis, es decir, comunidad LGTBI. Etaria. Este tipo de discriminación suele tener como objetivo la sumisión y la subordinación de víctimas con base en la edad. En el caso de los niños y jóvenes que enfrentan violencia justificada por el principio de autoridad de los adultos y son impedidos para ejercer la libertad de expresión, entre otros derechos. Por discapacidad. Este tipo de discriminación suele tener que ver con la invisibilización de la discapacidad al considerarla un problema minoritario, lo que se convierte en un foco de dependencia, pobreza y exclusión social. Xenofobia. Es la discriminación de la que son víctimas los extranjeros. En la Constitución. La base constitucional de este derecho es el artículo 13, el cual declara la igualdad de todos los colombianos ante la ley y prohíbe la discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, y le ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Aunque la mayoría de artículos tiene como base el pluralismo, la igualdad y la inclusión, por ejemplo, en lo penal. El
primer asomo de protección penal contra la discriminación es el delito de genocidio contemplado en el artículo 101 del Código Penal colombiano. Este artículo es fundamental dentro del derecho internacional, pero solo actúa en ese caso específico. Sin embargo, la discriminación se encuentra enquistada en la sociedad colombiana y no basta con castigar el delito atroz del genocidio, pues los actos simples que a diario se presentan quedan sin ninguna sanción. Es por ello que en el año 2011 fue aprobada la Ley 1482 como una forma de desarrollar el Estado Social de Derecho y como respuesta a las diferentes convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Ley 22 de 1981, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Ley 1981, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue adoptada mediante la Ley 1346 de 2009. Esta ley agregó 4 artículos al Código Penal, así: el 134A, actos de racismo o discriminación con una pena de entre 12 a 36 meses de prisión; 134B, hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política u origen nacional o cultural, castigado también con una pena entre 12 a 36 meses. El artículo 134C, circunstancias de agravación, y un artículo 134D, circunstancias de atenuación punitiva. Además, modificó el artículo 102 sobre la apología del genocidio, estableciendo que el que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo, o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de crímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 108 meses. En la jurisprudencia, la Corte Constitucional ha emitido diversas sentencias sobre el tema. Por ejemplo, en la sentencia T-1090 de 2005 ha definido la discriminación como un acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de personas con base principalmente en estereotipos o perjuicios sociales, por lo general alejados a la voluntad del individuo, como lo son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, o por razones irrelevantes para hacerse acreedor de un perjuicio o beneficio como la lengua, la religión o la opinión política o filosófica. En la sentencia T-572 de 2017 sobre víctimas de discriminación en el espacio laboral, ordena a los jueces que deben verificar si en los casos donde existe otro medio para reclamar el derecho, este sea eficaz, mientras que en la sentencia T-691 de 2012 nos dice que las reglas y principios que inspiran el Estado social y democrático de derecho, que es Colombia, excluyen los actos de discriminación en contra de cualquier persona. Son actuaciones contrarias al principio de la dignidad humana y por tanto proscritas del orden constitucional vigente. Cuando tales actos conllevan una puesta en escena ante un grupo de personas que hacen las veces de público, la discriminación implica afectaciones inmateriales a la dignidad que han de ser especialmente valoradas por el juez constitucional de acuerdo con las reglas aplicables. En la educación. Dentro de la Ley 115 de 1994 se establece en múltiples artículos la obligatoriedad de tener una educación incluyente, tanto para los estudiantes como para los demás integrantes de la comunidad educativa. Dentro del decreto 1038 que reglamenta la Cátedra de la Paz, establece como uno de sus objetivos y dentro del contenido. En cuanto al Ejecutivo, los asuntos sobre discriminación son atendidos por el Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Diversas fechas se han creado para conmemorar la no discriminación en diferentes ámbitos. Estas son algunas de ellas. El 21 de marzo, Día Mundial contra el Racismo y la Discriminación. El 21 de mayo como el Día Nacional de la Afrocolombianidad. El 23 de agosto, Día Nacional contra la Violencia y Discriminación motivada por la orientación sexual o identidad de género, entre otros.
¿Qué piensas sobre este tema? ¿Conocías todo esto sobre la discriminación? ¿Has vivido algún caso de discriminación? ¿Cómo crees que podríamos hacer para tener una sociedad más incluyente y podamos erradicar definitivamente la discriminación de nuestra sociedad? Déjame tu comentario. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Hasta pronto.